Muy buenos días para todos los asistentes a esta conferencia del ciclo de conferencias Eufrasio Bernal Dufo. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado a esta conferencia. El conferencista de hoy es el doctor Ricardo Fabián Siachoque Bernal. El doctor Ricardo Fabián Siachoque Bernal es subdirector de agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Él es agrólogo de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con especialización en sistemas de información geográfica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y ha hecho varios estudios de entrenamiento y capacitación a nivel nacional e internacional. Realizó el curso de entrenamiento en teledetección para la observación de la Tierra en la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en manejo de suelos y aguas, Agricultura Engineering del Centro Internacional Egipcio para la Agricultura. Autor de la metodología de vocación de uso de las tierras, donde define las características de oferta del suelo acorde con sus características y propiedades químicas, físicas y mineralógicas. Coautor de los conflictos de uso del territorio colombiano y más de 50 publicaciones entre estudios de suelos y aptitudes de uso de las tierras para diferentes sistemas de producción. Él es funcionario de la UPRA por casi 9 años como coordinador de las cadenas productivas nacionales. Bienvenido, doctor Ricardo Fabián Siachoque Bernal. Gracias por su participación y desde ya estoy seguro de que va a ser un éxito su conferencia, muy provechosa y muy útil y pues benéfica para todos en este interés común del conocimiento de la geografía nacional con este tema tan importante como es el estudio de los suelos. Adelante, doctor Ricardo Fabián Siachoque Bernal. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. En nombre pues, del Instituto Geográfico y de nuestro director Gustavo Marulanda, pues queremos ofrecer y dar un agradecimiento a la Sociedad Geográfica de Colombia por tener estos espacios y en donde, como usted bien lo menciona asertivamente, el Instituto Geográfico es la casa de la geografía en Colombia. Y nosotros así hacemos parte de ustedes en todo sentido. Queremos extender un saludo a todos los participantes de esta conferencia y cualquier inquietud, con mucho gusto al final vamos a hacer un resumen de las inquietudes, de las preguntas y las haremos llegar a todas. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, si me permite, voy a empezar a proyectar la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, ya. Perfecto. Imágenes. Perfecto. La presentación va a estar dirigida básicamente a hacer una reseña del instituto. Ya el instituto está próximo, diría yo, a cumplir los 90 años de su ejecución aquí en Colombia. Y por supuesto, la subdirección de agrología hace parte de este instituto como la característica especial de mirar el tema de la renta de catastro, que ya lo vamos a ver por qué suelos está acá en el IGA. Entonces la presentación va a tener una breve reseña histórica de lo que he comentado, unos estudios de suelos, para qué sirven, cuál es su utilidad, pues para todos los planes de ordenamiento territorial, que es como lo básico que se está utilizando ahorita con los estudios de suelos, las tendencias de los estudios como un tercer punto y un cuarto punto, nuestra perspectiva a nivel de Instituto Geográfico. Nosotros desde la Subdirección de Agrología, con la nueva reestructuración del IGA, pertenecemos a la Dirección de Gestión de Información Geográfica dentro de la planta de personal del instituto. La misión pues del IGA es producir, investigar, reglamentar, disponer y divulgar una información geográfica, cartográfica, agrológica, catastral, geodésica y de tecnologías geoespaciales para su aplicación en los procesos de gestión del conocimiento, a planificación y desarrollo rural integral. Voy a prender aquí un láser para poder guiar mejor la presentación.
El objeto, pues, ya de la Subdirección de Agrología, para nosotros es generar el inventario, el estudio, análisis y monitoreo de los suelos y tierras del país para su clasificación, manejo, evaluación y zonificación de uso y vocación, con el fin de apoyar los programas de planificación del territorio como base para los procesos de ordenamiento territorial y cualquier nivel de cumplimiento de los estándares de producción de información geográfica. Como una breve reseña de la historia, vemos que en los años 30 y pico crea el instituto y en los años 40, en la década de los 40, pues se ve la necesidad de tener un departamento de evalúos catastrales y un servicio catastral de suelos que es necesario para definir un valor potencial de la tierra para empezar a cobrar un impuesto sobre la potencialidad que tiene este recurso en el territorio colombiano. Es por ello pues que se crea y se trae a colación el tema de suelos al Instituto Geográfico y desde allí pues hemos estado, digamos, a la vanguardia de alguna manera del país y de las necesidades que se ha encontrado aquí en el país. José Vicente Laforí, el papá de Laforí, fue el ingeniero agrónomo encargado, digamos, de este tema en los años 40, 45 y sobre ese pues empezamos ya a generar un sistema de clasificación en estudios de suelos, pero para fines catastrales. En esa época no se usaba taxonomía, se usaba más que todo texturas, contrastes texturales y se hacían mapas de acuerdo con la profundidad efectiva del suelo y los contrastes texturales, se definían unos valores potenciales en donde pues entre más altos eran mayor la calidad del suelo y por ende pues era mayor el avalúo o el impuesto predial que se cobraba a dichas tierras. Pues digamos que esa metodología de valor potencial todavía continúa vigente y más adelante pues les vamos a mostrar que se desarrolla todavía con base en nuevos criterios, por supuesto, en nuevas metodologías y en nuevos estudios de suelos que estamos adelantando en el país. En los años 50, ya a finales de los 50, empezamos con el desarrollo de los estudios para temas agropecuarios, sobre todo distritos de riego. Allí en el río Coello se hizo un distrito de riego, un estudio de suelos dentro del distrito de riegos para el distrito como Premio Nacional Alejandro Ángel Escobar en el año 54, que sirvió para que ya los estudios de suelos empezaran a ser aplicados para la adopción y la clasificación de estudios aplicados para distritos de riego y para los cultivos que se iban a aplicar allí. Desde los años 60, 70 empieza a trabajarse con la YUSDA y sobre todo con Alianza para el Progreso, que fue un programa de Estados Unidos que incentivaron mucho a todas las entidades, el ICA, el INCORA, el IMAD, y muchas entidades se crearon en esa época para poder fortalecer el tema agropecuario y ambiental en Colombia y allí la capacidad de uso fue una pieza importante. Se generaron leyes desde la ley 12 del 82 en donde ya empezaban a hablarse de la capacidad de uso de las tierras y cuál era su fin y cuál era su propósito dentro del país. Entonces allí empezamos a trabajar en todo el tema del establecimiento de las normas, las especificaciones de los levantamientos, los métodos analíticos de laboratorio, porque en esa época pues también se crea el Laboratorio Nacional de Suelos, que contempla aspectos químicos, físicos, biológicos y mineralógicos en Colombia. Entonces eso ayuda a que todo estuviera allí presente en un solo sitio, tanto los análisis mineralógicos que son muy importantes para la fertilidad potencial, como también los análisis biológicos muy importantes para el tema de la bioaumentación o bioincrementación de elementos químicos que los pueden generar organismos que pueden ayudar de alguna manera a que se disminuya esa cantidad de elementos químicos al suelo. En los años 80, también 70, se empieza a trabajar en los mapas de taxonomía y se trae la taxonomía, la Soil Taxonomy de Estados Unidos a Colombia, se aplica a los estudios de suelos y empezamos a hacer mapas nacionales en proyectos binacionales y multinacionales con entidades extranjeras, como el Mapa Nacional de Bosques, Tropenbos, etcétera, proyectos que sirvieron de alguna manera al país y están sirviendo para la toma de decisiones hoy en día. La Subdirección de Agrología en los últimos años se concentró en trabajar los estudios de suelos a escala 100.000, dado pues que el territorio nacional, 1.141.000 hectáreas, era muy complicado trabajar estudios detallados de suelos. Entonces adquirimos y empezamos a trabajar los estudios 100.000 e hicimos en los años 2005 a 2010 una correlación nacional de todos los departamentos y con un objetivo claro e importante con apoyo del Ministerio de Agricultura en esa época,
establecimos unos mapas nacionales de departamentos que eran muy claves que no tenían información, como el Putumayo, Arauca, Guaviare, Guainía, Bichada, que no tenían información de suelos en su momento y pudimos recopilar dicha información y pudimos obtener información de suelos clave e importante para incrementar el detalle de este insumo básico. ¿Para qué? Para la planificación del ordenamiento, para las cuencas hidrográficas, para las áreas homogéneas de tierras con fines catastrales y para sistemas estratégicos como los páramos y humedales, en un convenio que se hizo con el Humboldt para el tema y con fondo de adaptación para el tema de la ola invernal 2010-2012, que ayudó pues por supuesto a tomar decisiones en las zonas de ladera, en las zonas de montaña y en las zonas de páramos. La ejecución de los levantamientos de suelos después del año 2000 fue empezar con los estudios 25.000 y 10.000, y así que hicimos convenios con Cenicaña para hacer todo el estudio de la zona cañera, caña de azúcar en el Valle del Cauca, en Risaralda, en todo el sector, para hacer estudios 10.000 de ese sector tan importante para Colombia, del cual se generó pues la zonificación agroecológica para el cultivo de caña de azúcar. Pero también empezamos 25.000 a hacer estudios en Antioquia, en las subregiones de Antioquia, productoras como es la subregión del Magdalena, el Bajo Cauca, el Urabá, Frontino, Urrado, que son municipios muy importantes para el departamento en todo el tema agrícola y pecuario del país. La cooperación internacional ha sido muy importante en todos estos aspectos con la FAO. Hemos trabajado en diferentes proyectos como el Atlas de América Latina y el Caribe, para lo cual también el IGA participó en el año 2010 a 2012 cuando se publicó y se entregó pues dicho Atlas. Y por supuesto sin mencionar el libro de suelos y tierras y el Atlas de suelos y tierras de Colombia, que tuvo el Premio Mundial del Suelo en el 2016, el Premio Nacional de la Ciencia y Solidaridad de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, y todo esto pues en el 2016 con la FAO, un premio muy importante que nos entregó la FAO a Colombia y por supuesto al Instituto Geográfico. Los estudios generales tenemos, perdón, me devuelvo un momentico, los estudios generales en general tenemos todo el país cubierto. Tenemos un cubrimiento del 100% de los estudios a 100.000, o sea, que tenemos conocimiento de todo nuestro territorio colombiano. Incluso en el Atlas de América Latina y el Caribe realizado para la FAO, nosotros prestamos perfiles de suelos de Guainía, de Mitú, de Baupés para Brasil, para que pudieran hacer correlación ellos en la zona amazónica de Brasil. Eso nos ayuda aquí en este sector de San Felipe, en la colita de Colombia, hicimos unos perfiles de suelos que ayudaron a Brasil a hacer una interpretación, una correlación de suelos en su territorio. Tenemos estudios de suelos en La Guajira, en Tumaco, tenemos estudios de suelos en Unguía, en Chocó, en Putumayo, en Caquetá, en Amazonas, etcétera. O sea, realmente el conocimiento de todos estos, de más de 80 años en Colombia, se ven reflejados en profesionales y expertos en el área de suelos que han estado cubriendo y han estado realizando levantamientos de suelos en toda Colombia. A partir de allí empezamos nosotros con las escalas 25.000. La escala 25.000 equivale más o menos a que un centímetro del mapa equivale aproximadamente a 6.25 hectáreas en terreno. O sea que estamos hablando que lo que podamos detallar hasta la 25.000 puede llegar a ser muy preciso a nivel de predios, porque pues ya 6.25 hectáreas podemos llegar a un predio más o menos de ese tamaño. Ya predios menores utilizamos la escala 10.000. Entonces vemos lo rojo, que son el adelanto que se tiene en Colombia con estudios semidetallados de suelos. Ejemplo, CBC en el Valle del Cauca, la Corporación del Valle le apuntó a que todos sus estudios de PONCA estuvieran a escala 25.000 y que los hiciera el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. También Corpo Caldas apoyó en esta propuesta con el IGA y realizaron de varias cuencas de la corporación los estudios semidetallados 25.000. Y sin perder alguna duda, nosotros delante del Humboldt y del Fondo de Adaptación y del Ministerio de Ambiente logramos hacer estudios 25.000 de las zonas de páramos y de las zonas de humedales en Colombia. Por eso vemos todos los complejos de páramos y todos los complejos de humedales del territorio colombiano elaborados a escala 25.000. Muy importante para definir hasta dónde llega el agua, hasta dónde llegan los suelos hidromórficos, hasta dónde llega esa cobertura de vegetación que es especial de
de esos cuerpos de agua, esos ecosistemas estratégicos como son los humedales o los ecosistemas estratégicos como son los páramos. Por eso el estudio de suelos es el reflejo de la historia de un territorio, es el reflejo de la huella que me puede dejar el tener de alguna manera una cobertura o un ecosistema o un clima especial en una región. Y de allí, pues se partió también a hacer estudios detallados de suelos a escala 10.000, 1 centímetro más o menos del mapa equivale a 1 hectárea en terreno. Entonces ya nos fuimos para todo el sector del Valle Geográfico del Río Cauca, a hacer toda esa zona cañera de Cenicaña, a hacer todos los estudios de suelos de esa zona, de esa región tan importante del país para todo el tema de caña de azúcar, y de allí, como vuelvo y repito, se hizo una zonificación muy exhaustiva de agroecológica para el cultivo de caña de azúcar. También en la sabana de Bogotá, por un tema de expansión de las ciudades para los territorios agrícolas de nuestra zona de la sabana, hicimos un estudio de suelos 10.000 para definir qué suelos tenían limitantes y qué suelos no estaban contemplados dentro del decreto 3600 del 2007, incluso desde la ley 12 del 82, porque esa norma viene desde allá, para poder ajustar y poder expandir las ciudades hacia esos terrenos que por supuesto no podían ser en 1, 2 y 3 ni en clase 8, pero que sí podrían las ciudades expandirse dentro de clases 4, 5, 6 y 7. Ya más adelante les voy a mostrar un poquito más ampliado este tema, pero sí se hicieron estudios detallados gracias a un convenio entre Ministerio de Ambiente, bueno, Ministerio de Vivienda, Ambiente, Vivienda y Territorio en su momento, Ministerio de Agricultura, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Aquí vemos los estudios de suelos y la información agrológica derivada de su utilidad y ese ordenamiento territorial. Dentro de los conceptos generales está la aplicación de los conocimientos del suelo y el país con reconocimiento geológico, geográfico, plasmado en mapas a diferente nivel de detalle. Aplicaciones específicas, los levantamientos e inventarios llevan mediante clasificaciones con fines específicos porque cada estudio de suelos tiene un fin específico, pero sirve para muchos objetivos específicos, como por ejemplo, nosotros en la UPRA en su momento generamos y clasificamos y utilizamos los estudios de suelos para todas las zonificaciones de aptitud de cultivos en el país, inclusive para sistemas productivos, como es el caso de sistemas estabilizados o estabulados, perdón, como es el tema de las avícolas, de los porcícolas, de ganadería estabulada, ganadería bovina, tanto de vacunos como de bufalinos, y eso nos sirvió para establecer qué tipo de suelo había allí y sobre qué podíamos hacer un tema ambiental o sostenible o productivo a través del suelo. ¿Qué es el suelo? Pues el suelo es realmente toda la capa superficial dinámica de nuestro planeta y es la más superficial, considerada como la piel de la tierra y el soporte principal para el desarrollo de la vida. Si no tenemos suelo, pues no tenemos desarrollo de vida, no tenemos alimentos, no tenemos cómo producir nuestra comida y realmente seríamos un país dependiente absolutamente de otros países en relación a la prioridad principal, que es la producción de fibras y alimentos para nuestra población colombiana. Los levantamientos son considerados investigación porque realmente uno no sabe qué va a encontrar. Entonces uno parte de un proceso hipotético para identificar y para poder clasificar los suelos con características químicas, físicas, biológicas y mineralógicas y poderlos clasificar dentro de un sistema de nombre que en este caso se llama un sistema jerárquico taxonómico, que es la Soil Taxonomy hoy en día actualmente, e incluso estamos trabajando ya con la WRB, que es un sistema de clasificación de la FAO a nivel mundial, poderlos delimitar, poder saber dónde están esos suelos y poderlos representarlo en un mapa para que pueda ser cartografiado y delimitado de una forma análoga y digital. Con base en esto se puede definir unas posibles aplicaciones de esos estudios, como es la vocación que pueda tener un suelo para actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de conservación, una capacidad productiva para definir qué capacidad tiene ese suelo desde la clase 1 a la clase 8 para que produzca para agricultura, ganadería o para que produzca inclusive para especies forestales, un manejo sostenible del recurso, ya sea agrícola, ganadero, forestal y de otros recursos específicamente.
Hay múltiples aplicaciones y múltiple información. Toda esta información la tenemos publicada en el Instituto Geográfico. Ustedes ven a la izquierda las publicaciones de los estudios de suelos de Bichada, Guainía, Guaviare, Arauca, Casanare, estudios puntuales que se hicieron en la finca de Marengo de la Universidad Nacional o estudios que se hicieron para otros tipos de utilización de la tierra. También tenemos resultados de laboratorio con base en perfiles en todos estos estudios de suelos y esos perfiles tienen información de química, de minerales, tienen información, perdón, de química, de elementos mayores, de elementos menores, tiene información de física, de su profundidad efectiva, de su textura, tiene punto de parchiter permanente, puntos de retención de humedad, etcétera. Tiene documentos técnicos que sirven para la base y para la investigación, tanto de universidades como de otros centros de investigación. Tiene la capacidad de uso, vocación, la cobertura y uso, que es muy importante y es un tema que le está apuntando nuestro señor director general, es a determinar el uso del suelo actual en Colombia. Y para ello creamos un grupo aquí en la Subdirección de Agrología para que incentivemos el tema del uso del suelo. ¿En qué están siendo utilizadas actualmente las tierras? Para ello, la Subdirección de Cartografía y Geodesia nos entrega las imágenes de satélite, nos entrega las fotografías y los ortofotos y nosotros identificamos, clasificamos y vamos a campo para poder identificar la cobertura en la cual está la imagen y el uso que se le está dando en campo. Muy importante porque esto va a ayudar a mejorar los avalúos, va a ayudar a mejorar el tema del uso del suelo en las tierras en Colombia, los planes de ordenamiento y los esquemas de ordenamiento territorial. Y ahorita el tema de conflictos de uso que está muy de moda, que es el tema de la sobreutilización y la subutilización de las tierras. ¿Dónde tenemos tierras subutilizadas? ¿Dónde tenemos tierras sobreutilizadas? La zonificación agroecológica y las áreas homogéneas de tierras que parten de esos estudios de suelos para que podamos definir el valor potencial de las tierras para catastro y podamos decirle e indicarle a la subdirección de catastro y a los avaludos en dónde esas áreas homogéneas o donde esas zonas son de mayor puntaje o mayor valor potencial y donde tienen menor valor potencial. Hoy en día incluso estamos trabajando en este momento con la subdirección de avalúos en definir unas áreas ambientalmente homogéneas. ¿Para qué? Para que definamos un valor económico a las cuentas ambientales de los páramos, de los humedales y de los ecosistemas estratégicos. Es bueno meter esta cuñita porque estamos trabajando en la metodología, no solamente dándole valor potencial a la capacidad productiva de las tierras, sino también dándole un valor potencial a la capacidad ambiental de las tierras, donde el frailejón es más pequeño, donde es más alto, cuánto tiempo tiene ese frailejón, en donde el suelo es más profundo para capturar más CO2, donde hay más carbono orgánico, donde hay más actividad orgánica en el suelo. Eso nos va a ayudar a darle un valor potencial ambiental a las tierras y nos va a ayudar a que las entidades ambientales también, los avalúos ambientales en páramos, en humedales, sean más precisos en el momento en cuando yo doy una calificación o unas cuentas ambientales con una renta de la tierra. Aquí vemos el uso de la información agrológica. Vuelvo y repito, la capacidad puede ser utilizada de forma sostenible, la vocación también tiene su fin específico, la cobertura y uso, que es muy identificable para el uso de catastro y para el uso de los planes de ordenamiento territorial, los conflictos de uso para mirar la sobre y la subutilización, la zonificación agroecológica y las áreas homogéneas de tierras. La capacidad de uso, pues es una capacidad que la utiliza mucho la información el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero que realmente aquí en Colombia la adaptamos desde el instituto y hoy en día desde la normatividad vigente es la que nos define cuál clase puede estar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que es lo que yo les voy a mostrar a continuación, en donde la clase 1 pues me va a mostrar no solamente tierras planas, sino tierras muy cultivables, tierras con muy buena profundidad efectiva, con muy buenas características físicas, químicas y por ende biológicas, en donde la producción va a ser muy sostenible, muy rentable, muy producida. La clase 2 ya empieza a tener mayores limitantes, entonces por eso estas flechitas que están acá, que indican que hay limitaciones y restricciones a la medida que yo voy avanzando en el número, hay unos requerimientos de prácticas de manejo de conservación de suelos que se van aumentando a la medida que yo aumento el número y unos usos recomendados que por supuesto van disminuyendo
a la medida que yo voy aumentando el uso. La clase 1 sirve para todo, para cualquier tipo de sistema de producción, sea agrícola, pecuario, forestal, agroforestal, sea para un tema pecuario, acuícola o pesquero. Mientras que la clase 8 ya tiene mucho más limitaciones, o la clase 7, y ya solamente va a ser apta para sistemas productivos muy puntuales de tema agroforestal. Para la ganadería muy posiblemente una ganadería de pastoreo no va a servir, pero una ganadería de pronto estabulada sí de pronto puede aplicar con pasto de corte. Entonces hay que mirar de pronto qué nos puede utilizar y en qué puede ser utilizada la clase 7 y la clase 1 o la clase 2 o la clase 3. Aquí vemos otros dibujos de la clase 1, 2, 3, 4 y lógicamente a la medida que yo voy aumentando a clase 6 o 7, voy encontrando más ladera, más pendiente, más erosión, más probabilidad de procesos de deslizamiento, remoción en masa, y la clase 8 definitivamente son ecosistemas estratégicos que hay que conservar, preservar, como algunos páramos, algunas zonas de preservación de humedales, etcétera. La clase 6 también puede estar en zona plana y puede tener limitantes como en la Orinoquia, limitantes de profundidad efectiva por temas de aluminio, limitantes de capas petroférricas que están en superficie y que no dejan realmente ingresar ningún tipo de raíz a esos suelos, y pueden ser clase 6 también en zonas planas. La capacidad de uso, más o menos de la 1 a la 4 equivale al 15.6% del país, que son las mejores clases para el tema agropecuario. La clase 5 a la 7, en donde el pecuario puede entrar, pero lo agroforestal también, es la que más ocupa el país tierras, casi el 70%, y la clase 8, el 12.5% del país. La capacidad se les da, pues conlleva, digamos, a una degradación física del territorio. Aquí, bueno, en esta diapositiva les comento el tema de la decreto 3600/2007, que habla pues de la restricción que hay para que una clasificación como la 1, la 2, la 3 que define el IGA no puedan ser, esto digamos desde las unidades rurales en relación a la planeación, al uso del suelo rural, que los municipios lo definen como un uso de suelo agropecuario, no puedan ser modificados rural a ser suburbanos o urbanos si están en estas clases agrológicas 1, 2 y 3. Y realmente el IGA es el que define y el que les identifica y el que caracteriza y el que certifica que esos suelos estén en clase 1 y 3 y que el municipio no puede hacer expansión urbana o suburbana de estos territorios que son protegidos para el tema agropecuario. Entonces es importante tener esto, pero no es solamente este decreto, sino la ley 12 del 82 y el decreto ley 1333 del 86. Categorías de protección del suelo rural en el artículo 4 en el decreto 3600. La vocación de uso de las tierras fue un tema que se definió como una metodología para asignarle la destinación que debe tener cada uno y cada suelo con un beneficio social, económico, ambiental. En la actualidad, esta metodología la estamos aplicando 100.000, pero estamos trabajando para que sea aplicada mejorando la metodología a una escala de 25.000. Este mapa que está aquí a la izquierda hace parte del proyecto de conflictos de uso que está publicado por el IGA en el año 2012, en el cual participó el IGA y otras 11 entidades del Estado, porque no solamente se tengan temas de suelo, sino también ambientales, mineros, energéticos, que están aquí incluidos. La vocación se refiere a la agrícola, ganadera, agroforestal, forestal y de conservación y las zonas urbanas. Los conflictos de uso indica que el amarillo que ustedes ven acá es los grados de subutilización de la tierra, y el rojo es donde se presenta la sobreutilización de la tierra, y el verde es donde está el uso adecuado, en donde el uso actual coincide con el uso potencial. Entonces, muy seguramente estas tierras amarillas que son subutilizadas van a estar en zonas de ganadería, que son tierras que tienen un potencial agropecuario, pero que hoy en día están siendo utilizadas en una ganadería muy extensiva o inclusive en un pastoreo con pastos sean introducidos o sean nativos, pero que son realmente invasivos y que no ameritan o no tienen ningún tipo de recomendación o de uso agronómico. Esos son los conflictos de uso que hay por sub y por sobreutilización, etcétera. Las áreas homogéneas de tierras para catastro son áreas homogéneas que lo importante de esto es que se aplica con base en los estudios de suelos y con base en ella yo miro y reviso la capacidad productiva que ellas tienen. Tienen 13 categorías de la clase 1 a la clase 13. Estas clases, pues de la 1 a la 5 o a la 6, son las que tienen mayor producción
y menor restricción de uso y son las que tienen más puntaje dentro del valor productivo, de valor potencial de estas tierras. Las clases 12 y 13 son las más restrictivas y de la 7 a la 11 es, digamos, el intermedio que hay entre esas clases en Colombia. Aquí tenemos el mapa de áreas homogéneas reclasificado a un nivel nacional de todos los municipios del país. Por supuesto, hay muchos municipios que están desactualizados, que en este momento pues estamos con la subdirección de catastro, con la subdirección de proyectos y la subdirección de avalúos y la dirección de gestión catastral del instituto, mirando cómo se actualizan esos estudios. Ya para el tema del POT y de los planes de ordenamiento, utilizamos la información geomorfológica y para ello tenemos a disposición del público los modelos digitales de elevación, de modelos de sombras, mapas de pendientes, mapas de imágenes de radar, que lo maneja la subdirección de cartografía y geodesia, las imágenes ópticos y media de alta resolución, también nuestro repositorio de LIGA maneja todas estas imágenes ópticas de baja, media y alta resolución, la cartografía básica que nos entrega nuestra subdirección de geografía y cartografía y la cartografía geológica que nos entrega el Servicio Geológico Colombiano. Todo el tema climático se genera a partir de las estaciones que tiene el IDEAN y todo esto es procesado aquí en la subdirección de agrología, pero también tenemos información que nos la aportan los gremios. Entonces allí en donde la Federación de Cafeteros tiene estaciones y las maneja Cenicafé o inclusive Cenicaña tiene estaciones en todo su territorio de caña distribuidas para precipitación, brillo solar, para evaporación, etcétera, y eso nos ayuda a identificar y a definir el tema desde los estudios de suelos. El Laboratorio Nacional de Suelos de nosotros está equipado para generar información detallada desde la parte química, desde la parte física, mineralógica y biológica. Y desde la parte física tenemos muchos análisis en donde contemplamos elementos mayores, elementos menores, saturación de bases, capacidad de intercambio catónico, miramos y revisamos los elementos tóxicos y contaminantes del agua y del suelo y por supuesto que son perjudiciales para la salud humana, como el cadmio, como el selenio, etcétera. Y también desde la parte física, pues hacemos todos los análisis que se requieren para establecer un distrito de riego, para establecer un distrito de drenaje, hasta dónde debo ir yo, etcétera, cuál es el punto de marchitez, cuál es la capacidad de campo de esa región, los puntos de retención de humedad, etcétera, y así establezco de alguna manera todo lo que necesito saber desde la parte física de suelos. La mineralogía me establece arenas y arcillas y mira qué exactamente yo puedo influir en ese territorio y la biología ni se diga, se establecen y se miran y se identifican organismos de todo tipo. ¿Para qué? Para ver el inventario, para ver un tema de bioaumentación, bioacumulación y proyectos específicos como los que hicimos en el Urabá antioqueño para determinar y definir con algunas empresas de exportación bananera el tema de reemplazar esos fertilizantes químicos por organismos que nos ayuden en ese tema. Muy importante, capacidad de uso, áreas homogéneas de tierra, planes de ordenamiento productivo, evaluación de tierras que lo hacíamos o lo hacemos en la UPRA. Ahorita lo hace la UPRA para el Ministerio de Agricultura y establecer sistemas productivos a partir de los estudios de suelos, los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, todos los PONCAS deben de utilizar esta información de suelos y generarla, los planes de ordenación forestal que los vienen haciendo las corporaciones autónomas regionales en sus jurisdicciones, los planes de gestión regional, el plan de manejo de áreas protegidas, planes municipales de riesgos con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y los planes de adaptación climática. Toda nuestra información la pueden consultar en Colombia en Mapas y allí tenemos publicada gran parte de la información de suelos y esperamos muy pronto tener toda la información del tema de perfiles de suelos georreferenciadas con todas las características de las bases de datos de más de 50,000 puntos que podamos tener en Colombia de estudios generales, semidetallados y detallados en el país. En eso estamos trabajando y esperamos obtener una base de datos geográfica consolidada para la consulta y para el análisis y para el tema del mapeo digital de suelos. Nuestros estudios de suelos se vienen realizando ya pues de las 40 millones aproximadamente que tiene la UPRA como la frontera agrícola del país. De eso tenemos estudios detallados y semidetallados en 5 millones y estudios detallados en 274,000, pero nos hace falta y estamos
precisamente con nuestro director general y con la ministra de Agricultura, mirando cómo es esa posibilidad dentro de la reforma agraria, llegar a tener estudios detallados de suelos para no ir a cometer errores y no entregar tierras de pronto en zonas donde realmente la productividad agrícola va a ser muy pobre y en donde vamos a tener mayor incremento en los sistemas productivos para poder llevar esas tierras a un sistema permanente y rentable a través del tiempo y dejar que precisamente las tierras hablen por sí solas y generen, digamos, de alguna manera esos tipos de estudios así. Las tendencias de los estudios de suelos a tener digitalmente son mapeos digitales sin perder el campo. Para nosotros es muy importante el reconocimiento de suelos, es muy importante ir a campo y tomar las muestras para su procesamiento, pero eso no conlleva a que todo esté amarrado a un sistema de información geográfica mundial que establezca mapeo digital de suelos, que establezca bases de datos que podamos intercambiar con el mundo, con la FAO y con los países alrededor de nosotros y podamos tener diferenciación alguna manera de eso. Tenemos mapeo digital para todo lo que se vaya, mapeo digital para clima, para generar covariables, para generar mapas digitales, etcétera. Y eso lo estamos trabajando ya en el instituto y venimos trabajando muy rápidamente con este tema a nivel ecosistémico, a nivel mundial y con las organizaciones internacionales que nos están invitando, la Alianza Mundial por los Suelos, con el Ministerio de Ambiente y por supuesto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí tenemos capas de informaciones. Esta presentación de todas maneras le va a quedar a la Sociedad Geográfica para cualquier consulta, señor presidente. Aquí tenemos covariables utilizadas en diferentes partes del país. Tenemos mapas nacionales de suelos salinos generados con esta cartografía digital, suelos negros, que son los suelos orgánicos, y dónde están nuestros suelos en el país, cuáles son los países que más representación tienen en este tema. Y nuestra perspectiva es generar datos abiertos, generar datos, como dice nuestro señor director general, generar datos que estén disponibles para toda la sociedad colombiana, para la toma de decisiones en un momento dado. Y estamos publicando y vamos a publicar como buena noticia muy próximamente los libros de química de suelos generados por nuestro contratista y funcionario y exfuncionario del IGA, Fabio Garavito, y el de física de suelos, propiedades físicas de suelos, que sus versiones fueron degeneradas desde el año 1982 y que hoy en día queremos que el instituto las saque, las publique y de una manera masiva las replique a todos los estudiantes y a todos los de la sociedad colombiana, física de suelos generada por nuestro también exfuncionario Hugo Montenegro. Queremos sacar toda esta perspectiva de los levantamientos de suelos, las guías, las metodologías para que sea aplicable a nivel nacional y que puedan estar disponibles para todo el público, tanto privado como público en el país, tener los mapas digitales disponibles en la página web de Colombia Mapas o en la página que se disponga para tal fin, con información de campo, con información de líneas cartográficas e imágenes de satélite procesadas y cartografiadas. Buscamos que estas herramientas sean actualizadas, que el uso adecuado sea convencional y digital, construir mapas digitales y constituir el mapa EO digital, que también es muy importante para que agilicemos y optimicemos recursos en nuestro territorio nacional. Muchas gracias, esa era la presentación que les tenía, muy amables. Doctor Ricardo Fabián Siachuque Bernal, felicitaciones y un agradecimiento en nombre de todas las personas que se han conectado para esta conferencia. Nuevamente, nuestro agradecimiento al doctor Gustavo Marulanda, director del Instituto Geográfico Agustín Coasi. Gracias a él y a la gestión del doctor Hernando Dueñas hemos podido y vamos a seguir con este ciclo de conferencias sobre el papel que desempeña el Instituto Geográfico Agustín Coasi en la vida de la sociedad colombiana. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo para todos y como siempre hemos dicho al término de esta conferencia, y que Dios nos lleve de su mano. Entonces cerramos y gracias, Víctor.